Hola, ¿qué tal a todos quienes siguen Infoquorum? Estamos en Casa de Cultura y una vez más estamos acompañados por Saúl Pereira, quien nos va a presentar este proyecto que forma parte del PECDA 2022, como nos comentabas. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta escultura? Ok, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a la exposición que está a punto de inaugurarse en una hora aproximadamente. Es la muestra estatal de PECDA 2022, en la que participan dos categorías que son jóvenes creadores y creadores con trayectoria. Yo participo en la disciplina de escultura, en la categoría de creadores con trayectoria, y la propuesta que estoy planteando pues, tiene que ver con las lenguas en peligro de extinción, que México tiene 68 lenguas, incluyendo al español, y algunas se encuentran amenazadas. Entonces, yo utilizo la sombra como material de la escultura contemporánea y en ese sentido revelan ciertos mensajes que a simple vista en los objetos no podemos percibir o que no le damos cierta importancia. En ese sentido, la sombra forma parte como de ese mensaje oculto que se revela. La pieza que tenemos aquí a la derecha se llama Poema en Extinción y tiene que ver con la pieza de junto, que son constelación de lenguas en peligro de extinción. Entonces, es un calado sobre un textil que se utiliza sobre todo en las fiestas patrias y es sintético, pero todavía se produce en México y tiene grabadas o caladas, como en el espacio vacío, las lenguas que están amenazadas en el territorio mexicano. Y del otro lado, el poema en extinción, son todos los restos que sobraron de ese recorte en la tela y entonces se vuelve una cuestión como ilegible y eso en función a decir que si llegamos a perder estas lenguas, se pierden con ellas un universo. Entonces, en ese sentido, la pieza para mí funciona como planetas o como una constelación de estrellas que están a punto de desaparecer o que están en colapso. Esa es la idea a través de la sombra, el que sea efímero de alguna manera. Sí, me interesa mucho dialogar como con el proceso de la sombra y la escultura, porque es como su doble del objeto. Entonces es materia, sombra y luz. Entonces en conjugación llegan a dar un mensaje, expanden al objeto sobre el espacio, pero finalmente es la sombra la que revela el significado total de la obra sobre el espacio. ¿Y cómo fue que surgió la idea? ¿Qué fue lo que te hizo que llegaras a la lengua? Pues yo estaba trabajando con la sombra durante este proceso de el estímulo y fui descubriendo que mis intereses tienen que ver un poco también con los significados propios de la sombra. En este caso, para antiguas civilizaciones la sombra representa al muerto o al ausente. Entonces creo que el tema de las lenguas indígenas es un tema que a mí me ha llamado la atención porque creo que tiene que ver con nuestra identidad y es un proceso que yo he venido trabajando desde mis primeras esculturas que fueron con huacales y tenía este acercamiento como con huacali que viene del náhuatl y que fui desarrollando hasta que hoy día se conjugó esta cuestión de nuestros orígenes con la cuestión también de la sombra y su significado de como ausente, como el tratamiento de la muerte, el tratamiento del inframundo, por ejemplo, para los mayas. Entonces creo que actualmente me interesó como revalorar nuestras raíces y poner un poco como a la vista esta situación en la que como que hay cuestiones que no valoramos, pero que ya estamos perdiendo y cuando logremos verlo, tal vez ya sea demasiado tarde. ¿Y qué es lo que podemos ver escrito, por ejemplo, aquí en esto? Aquí podemos ver las lenguas más amenazadas. Por ejemplo, está Ayapaneco, está Cachiquel, está Quiliba, está el Zapoteco, Ixil. La mayoría son de las partes del sur de la República y se encuentran amenazadas sobre todo porque no hay un espacio de diálogo. Entonces, digamos, las personas que hablan estas lenguas se sienten de alguna manera avergonzadas de demostrar que hablan otro idioma al no oficial que es el español. Entonces, a mí me parece pues
algo grave porque ahora que tuve la experiencia en el extranjero, creo que otros países sí conservan o tratan de conservar sus otras lenguas que tienen antiguamente, e incluso tú te subes al tren y viene en diversos idiomas, incluyendo los dialectos que también se hablan o las lenguas que se hablan en esos países. Entonces, yo creo que aquí en México lo que me interesó con mi obra es abrir ese espacio de reflexión y de diálogo con esta situación, y que ya lo he venido haciendo con otras obras, como por ejemplo Las palabras como estrellas, donde puse un poema en totonaco que habla sobre la muerte, y también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la zona de posgrados, hice una escultura monumental que al mediodía se visibilizaban las lenguas indígenas sobre el piso del patio central. Entonces, es un tema que vengo trabajando desde hace 2 o 3 años, varios años. y que va muy bien conjugado con la cuestión simbólica de la sombra, que finalmente es ella la que me permite de alguna manera utilizarla como material, pero también como una imagen espectral o una imagen que es el doble de la escultura, o que duplica la escultura, no solamente a nivel de gran formato, sino también que le amplifica los significados al objeto. Y bueno, ¿cuándo vamos a poder ver estas piezas aquí en Casa de Cultura? Estas piezas las vamos a poder ver a partir de hoy, 11 de agosto, hasta el día 30 de agosto. La entrada es de 10 a 6 de la tarde y es entrada gratuita. Yo voy a poner mis redes por si alguien está interesado, yo puedo venir y podemos charlar acerca de la pieza. Pues gracias, Abel. Muchas gracias y que estén muy bien. Saludos a todos.